Continuamos en El Observador con las entrevistas a candidatos presidenciales. En este caso, hoy estamos con Guido Manini Ríos, candidato de Cabildo Abierto. Guido, hoy es un día de muchas entrevistas para usted. ¿Cree que las entrevistas en medios puede cambiar la cantidad de votos de un partido? Seguro que sí. Se trata de llegar con el mensaje, con la propuesta, con qué es lo que nosotros queremos llevar adelante en caso de ser electos, con la necesidad de que tengamos cada vez más fuerza en el escenario político, a nivel parlamentario y en todos los distintos niveles de gobierno. Estamos convencidos que nuestra propuesta es la mejor propuesta para cambiarle la vida a los uruguayos. En algunos temas que son centrales para nosotros, somos los únicos que planteamos soluciones en el tema del endeudamiento, en el tema de los cambios necesarios en las políticas de drogas que se llevan adelante en este país, propuestas claras en materia de seguridad pública, propuestas claras en materia del apoyo al trabajo nacional, a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa. De una vez por todas hay que priorizar a esa gente que se rompe el alma trabajando de sol a sol y resulta que al final se terminan fundiendo porque las políticas van en apoyo de los más grandes que se comen a los más chicos en todas las ramas de la economía. Bueno, son propuestas claras que Cabildo Abierto tiene. Estoy convencido que cuanto más le lleguemos a la gente, y sobre todo en una campaña tan rara como esta, donde pareciera que los candidatos no tienen interés en debatir en los temas centrales, en estos temas que yo hablaba, que no tienen interés en que realmente se entable un debate por lo alto de estos temas, prefieren ir a las cosas frívolas que estamos viendo en estos últimos días, a la superficialidad. Yo creo que cuanto más podamos llegarle a la gente, más gente se va a ir arrimando, como estamos percibiendo que ocurre en muchos lugares. Estamos recorriendo el país y vemos que mucha gente se empieza a sumar, porque entiende que somos al menos los que planteamos los temas en la profundidad que hay que plantear. ¿Usted ha hecho propuestas de debate? Nosotros hemos dicho que estamos dispuestos a debatir programas, ideas, pero pareciera que las estrategias de todos es no debatir, es estar en esta línea que han adoptado desde el principio de eludir, comprometerse en profundidad con distintos temas, como que se le tiene miedo a tribunas que están enfervorizadas hasta a favor de una cosa y por más que se esté convencido de lo contrario, se callan la boca para no generar olas. Yo entiendo que no se quiere debatir. Por supuesto que nosotros estamos planteando desde el primer día la necesidad de que todos los candidatos pongan arriba de la mesa su idea de cada uno de los temas. Será un debate personal como era tradicionalmente, mano a mano, frente a cámara, o será al menos una comparación de ideas sobre los mismos temas, pero nadie se expide en los temas que yo estoy hablando. Nadie habla de las medidas de seguridad concretas, no generalidades vagas, salida de algún académico, no, medidas concretas de seguridad que cambian la realidad. Nadie habla de las políticas de adicciones a las drogas, si les parece bien o mal lo que se está haciendo ahora, esta marihuana Epsilon, les parece bien que se esté vendiendo en farmacia, o las propuestas en las bases programáticas del Frente Amplio de liberar otras sustancias. Realmente, ¿qué opinan Delgado, Ojeda, Mieres, Orsi? ¿Qué opinan de esas propuestas? ¿Están de acuerdo? ¿Entienden que por ese camino eso le sirve a la sociedad uruguaya? Bueno, ese debate nosotros lo estamos dando desde el primer día. Por supuesto que estamos ofreciendo debatir con quien quiera al respecto. Hablando un poquito del tema de campañas, que justamente la de estas elecciones ha sido bastante particular, en parte por lo que decías, la falta de debate comparado con 2019, donde sí, de hecho, hubo debates televisivos. Yo le quiero consultar si después de 2 campañas a presidencia, ¿cómo siente que ha logrado traspasar por ahí esa preocupación, no quiero usar la palabra miedo, pero sí preocupación, en aquel momento de algunos de que Cabildo Abierto fuera un partido de origen militar? ¿Cómo ha logrado pasar esa situación? Que Cabildo Abierto es un partido militar, es una etiqueta que le han puesto desde el primer día porque su principal referente viene de la institución militar. Yo creo que quedó demostrado
con el número de votos que tuvo en el año 19, que es mucho más que un partido militar, es mucho más. Podrá haber entre sus votantes muchos militares. Yo fui 46 años militar, hablaría muy mal de mí si los militares no me quisieran, no me votaran. Creo que eso es lo primero, pero claramente 270.000 votos es muchísimo más que lo que se pueda pensar de la institución militar. Ahí hay gente, hay trabajadores del medio rural, micros y pequeños empresarios que se sienten defendidos, representados por las propuestas de Cabildo Abierto, esa clase media tan castigada por las políticas que se vienen llevando adelante desde hace tanto tiempo, trabajadores de a pie de las distintas ramas. Hay de todo entre la masa de votantes de Cabildo Abierto. La etiqueta de partido militar se la han puesto para tratar de debilitar su base, para tratar de estrechar su apoyo. Es un parte de ese juego a veces algo sucio, digamos, en la cual se pretende endilgar al otro lo que no es. Si hay algo que Cabildo Abierto no es un partido militar. Acá en Cabildo Abierto ha habido mucho más libertad de acción de sus integrantes, legisladores que han votado con libertad y muchas veces han votado divididos en la Cámara de Representantes porque tenían opiniones distintas. Es el único partido que en su Congreso se votó por la candidata a vicepresidente, es decir, hubo más de una candidata y se votó por una o por otra, cosa que no pasó en los demás partidos, que ya venía dispuesto quién iba a ser el vicepresidente. Quiero decir con esto que hay mucho más democracia interna en Cabildo Abierto que en otros partidos, hay mucha más libertad de acción en Cabildo Abierto. Bueno, su principal referente es un militar. Yo pregunto, ¿el Frente Amplio es un partido militar porque Líber Seregni lo fundó? Me parece que son etiquetas que se ponen que, bueno, buscan debilitar a un partido. En el caso nuestro yo creo que no tengo que perder mucho tiempo aclarando, los números solos hablan claramente al respecto. Hablando un poquito de las personas que votan Cabildo Abierto, ¿dónde se paran las generaciones jóvenes ahí? Por ejemplo, este año usted incursionó en TikTok por primera vez, abrió esa cuenta. ¿Eso está vinculado a querer hablarle a ese tipo de votantes? Yo creo que Cabildo tiene políticas claras hacia los jóvenes. Por supuesto que al estilo de Cabildo Abierto, nosotros cuando hablamos del tema drogas y somos el partido que pone arriba de la mesa como ningún otro lo grave que está ocurriendo hoy en torno al consumo de drogas, yo creo que es uno de los mensajes más importantes hacia la juventud que se están dando hoy. Cuando hablamos de que hay que cambiar eso, cuando hablamos de que hay que darle oportunidades, nosotros mismos hemos proyectado darle oportunidades a los llamados niní que no trabajan ni estudian, eso está orientado a los jóvenes. Cuando hablamos del trabajo nacional, de restablecer las condiciones para que la gente de campo no tenga que seguir abandonando y vaciando el país, hablamos para los jóvenes rurales. Creo que nuestro mensaje a los jóvenes es tal vez el más profundo de todos. No vamos a cosas superficiales, no buscamos esas cosas que todos dicen. Los jóvenes se preocupan por la ecología y los animales, como que fuera esa superficialidad en la juventud que nosotros pensamos que no es tan así. Muchos jóvenes piensan profundamente y piensan en su futuro en serio, y nuestras propuestas apuntan a ese futuro en serio del país. Cuando hablamos de la problemática de la falta de nacimientos en el Uruguay, que hay que cambiar esa lógica y esa tendencia, bueno, estamos pensando en los jóvenes, en el Uruguay del futuro. Yo creo que las propuestas de Cabildo son las que más contemplan la realidad de la juventud. Dentro de Cabildo, en estos últimos tiempos que uno está recorriendo, ve cada vez más jóvenes en esas convocatorias, que no son multitudinarias, porque hoy por hoy prácticamente no existen convocatorias multitudinarias. La gente ha cambiado un poco su cultura, su costumbre de militar políticamente, pero el centenar y pico de personas que se juntan en cada uno de los actos que hemos hecho en estos últimos días nomás, en 33, en Rocha, en Maldonado, ayer en San José, bueno, cada vez se ven más caras jóvenes que se van arrimando y que creo que están empezando a mostrar su interés de cara al 27 de octubre, algo que no ocurría hasta hace pocas semanas. Quiero pasar un poquito al tema encuestas. Hoy sí se ven las cifras que indican
todas las encuestadoras en intención de voto, la cifra que le han otorgado a Cabildo Abierto indicaría que hoy actualmente votarían menos de lo que votaron en 2019. ¿Qué razones le podría atribuir a eso, en caso de que así sucediera, ¿no? Porque no dejan de ser encuestas? Bueno, es probable, habría que ver la encuesta real, que es la del próximo 27, estamos muy cerca de eso. En las elecciones del 19 había también encuestadoras que nos daban muy bajo y después se votó lo que se votó. Yo honestamente no estoy convencido de que realmente votemos tan lejos de lo del 19 como marcan algunas encuestas, pero lo veremos en los próximos días. Es cierto sí que han surgido opciones electorales que se nutren tal vez de votantes de Cabildo del año 19, ¿no? Hay candidatos que tienen discursos a veces contra el sistema, están contra todo, y capaz que esa gente fue canalizada en Cabildo Abierto en el año 19 y hoy salen de ahí. Algún candidato del Partido Colorado que no estaba en la elección anterior, bueno, muchos de sus votantes estuvieron en Cabildo, es probable que alguno haya vuelto a estar con ese candidato. Algún desprendimiento que tuvo el propio Cabildo Abierto. Nosotros hay 2 diputados que estaban en Cabildo y se fueron de Cabildo, probablemente también algún votante hayan llevado con ellos. Es decir, hay muchos factores que pueden hacer ese debilitamiento, digamos, pero también hay gente que se ha incorporado a Cabildo proveniente de otras tiendas, que uno no sabe en ese vaivén, en ese suma y resta, cuál es el resultado final. Yo, en base a lo que percibo en estas recorridas por todo el país, estamos yendo a todos los departamentos y en todos lados gente que se me arrima y me dice, mire, yo estuve con tal partido, pero honestamente no me gusta tal candidato o candidata, por lo tanto ahora lo voy a acompañar a ustedes, o no me gustan las propuestas, o ustedes son los únicos que hablan de la defensa de la familia, ustedes son los únicos que hablan de la defensa de la vida, ustedes son los únicos que hablan del tema de las deudas y han hecho este campañón de llevar un plebiscito adelante con los pocos recursos que tienen, ustedes son los únicos que hablan del trabajo nacional, de defender la clase media, la gran castigada de siempre, porque acá parece que existieran los grandes y después lo que dependen de los planes del Estado, pero todo lo que está en el medio, que es lo que paga la fiesta, digamos, pareciera que fueran segunda pedida. Entonces, a nosotros todos los días viene gente con esos dichos, digamos, de que se sienten representados por nosotros. ¿Cuántos son numéricamente? No sabemos. Es cierto, sí, que hay mucho voto oculto, como dice algún politólogo, Botinelli entre ellos, que existe ese voto oculto que siempre existió. Hubo candidatos en el pasado que siempre marcaban 5 puntos menos de lo que finalmente sacaban, porque la gente no decía lo voy a votar por alguna razón o porque generaba algún tipo de hostilidad en sus allegados y lo decían. Entonces, como que hay un voto oculto que puede significar que el Cabildo hoy esté muy por encima de lo que marcan las encuestas. Pero honestamente no quiero entrar a, como se dice vulgarmente, gastar pólvora en chimangos cuando sabemos que dentro de 10 días tenemos la encuesta definitiva, ¿no? ¿Usted cree que en Cabildo Abierto hay este llamado voto oculto? ¿Por qué le parece que hay? Yo creo que sí, que hay mucha gente que es cabildante y no lo dice, porque claramente ha habido un clima de hostilidad. Decir soy cabildante es exponerse a que tal vez el vecino o el compañero de trabajo o alguien, digamos, lo hostilice, por decirlo, por usar una palabra, porque indudablemente las posiciones de Cabildo son posiciones muy marcadas, ¿no? En Cabildo Abierto, digamos, no hay tantos grises, las cosas son en blanco y negro. Cuando hay que definirse sobre algo, se define. Nosotros somos muy críticos de cosas que están impuestas hoy en la opinión pública, como la ideología de género, las políticas de género que se llevan adelante. Nosotros las hemos criticado, bueno, todo este tema de la droga y la marihuana recreativa legalizada, y hemos criticado muchas cosas que en la opinión pública ya se naturalizaron. Y bueno, el decir soy de Cabildo Abierto es en cierta forma ir contra la corriente. Y eso mucha gente lo dice abiertamente, pero hay otras personas que prefieren decir, bueno, yo estoy convencido de que tienen razón,
los voy a votar, pero me callo la boca, no digo nada. Eso lo percibimos que eso puede estar ocurriendo. Ahora, la magnitud de esto, bueno, honestamente no lo decimos, no lo sabemos, yo no quiero aventurar, digamos, pronósticos. Usted mismo ha dicho que muchos de los votantes de Cabildo Abierto que no lo votan a usted probablemente lo voten a Orsi, ¿no? Ex cabildantes que esta vez han decidido votar a Orsi y no al resto de los partidos de la coalición. No, mi aseveración al respecto es que parte de los que dejan Cabildo se van a ir, se van al Frente Amplio, parte, y otra parte irán con blancos y colorados seguramente. Pero el debilitamiento de Cabildo debilita la coalición, o sea, no es un voto exclusivamente intracoalición, no. Hay gente que migra hacia el Frente Amplio, porque vinieron del Frente Amplio también en el año 19, entre 3 y 4 puntos de aquellos 11 que votó Cabildo Abierto provenían del Frente Amplio, lo dicen los encuestadores, los politólogos. Entonces, si Cabildo se debilita, parte de esos vuelven al Frente Amplio, eso para mí es muy claro. Ahora, esos votantes que migran al Frente Amplio que me comentaba recién, ¿cree que tiene algo que ver con que en 2019 estaba como este motor mucho más fuerte de sacar al Frente Amplio del gobierno, que hoy quizás no esté tan presente en esta campaña? Sí, sin lugar a dudas. En el 19 había una suerte de efervescencia para cambiar a quienes venían desde hacía 15 años en el gobierno y que ya habían tenido un desgaste grande porque habían errado muchas políticas que llevaron adelante. En seguridad pública eran las más notorias, las que más llamaban la atención, pero también políticas sociales, también recordemos que dejaron a más de 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos irregulares, a 400.000 uruguayos trabajando en la informalidad, a muchos niños que o comían en la escuela o no comían, y todo eso después de un periodo de bonanza económica sin igual desde la guerra de Corea. Entonces, realmente la gente se empezó a dar cuenta que les habían mentido durante años. Les hablaban de nacionalizar la banca y no solo no la nacionalizaron, sino que fortalecieron a la banca, bancarizando obligatoriamente a la gente, aprobando una ley que habilita la usura, que generó en buena medida esta situación que tenemos hoy, escandalosa, de casi 800.000 uruguayos deudores irrecuperables. Bueno, la gente empezó a percibir eso y se generó una efervescencia para el cambio de gobierno, una efervescencia que hoy tal vez no existe, por eso hay mucho más frialdad hoy, porque no hay esta efervescencia para cambiar a la coalición, para cambiar el gobierno. Sí, es cierto, hay una oposición fuerte que ha sabido capitalizar algunos problemas con ribetes de escándalo que han habido, muy menores a los que hubo en los 15 años que ellos fueron gobierno, pero igual en manos de profesionales de la manija, esos escándalos acotados que han habido en este periodo son presentados como grandes escándalos y llevan agua para su molino, y sigue habiendo una oposición fuerte que digamos, tiene aspiraciones de volver al gobierno, pero claramente no es el mismo clima que había en el año 19. Yo ahora le voy a hacer una lista de posibles situaciones por las que Cabildo Abierto podría haber perdido o no votantes. Yo le hago la lista, usted después me dice si está de acuerdo con que esos episodios podrían haber contribuido a eso o no. Tengo en la lista el caso de Irene Moreira, el hecho de que Cabildo Abierto haya quedado solo en algunos temas en el Parlamento, una fórmula presidencial provida, anti-eutanasia, el comentario de Domenech sobre homosexualidad o que usted haya marcado sus diferencias con otros miembros de la coalición. ¿Está de acuerdo con que eso puede haber contribuido? Quizás sí, quizás no. Sí, en todos esos casos, si la pregunta ¿es posible que eso haya generado pérdida de votos? Es posible. Ahora, en el caso de Irene, claramente es porque se ha hecho una suerte de campaña para buscar transformar el caso en un caso de corrupción cuando claramente no la hubo. Lo que pudo haber habido es una mala aplicación de una resolución. Irene fue una ministra que devolvía religiosamente los viáticos que se le entregaron. En los casos por la cual se la cesó, el Estado no perdió un peso ni ella ganó un peso, a tal punto que no hay ni siquiera una denuncia al respecto. Claramente no hubo corrupción, pero
en la opinión pública eso se vendió así, se hicieron hasta programas de televisión para presentarla así, y bueno, es probable que haya generado que algún voto o alguna persona diga, bueno, no me gustó y me voy, es probable, yo honestamente no lo puedo medir, pero en base a lo que se presentó después. En el caso de que defendamos la vida y la eutanasia, es probable, pero la vida y estemos contra la eutanasia, es probable que eso haya generado la ida de algún voto que están en pensamientos diferentes, pero esa en cierta forma es la esencia de nuestro pensamiento, lo hemos dicho desde el primer día, defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Si había gente en Cabildo que pensaba lo contrario, bueno, estaban en el lugar equivocado y es probable que se hayan dado cuenta y se hayan ido. Como probable, es probable. Los dichos de Domenech, si hay algo que lo caracteriza, es la franqueza, él dice lo que siente. Yo pienso que sería más lógico que el que no le guste lo que dijo Domenech vaya por otra de las opciones que tiene Cabildo. Cabildo tiene como 4 opciones diferentes para como elegir a donde más les guste, pero también puede pasar que alguien se haya ido. Es decir, todas esas posibilidades son todas posibles, digamos, pero de ahí a que sea lógico, yo creo que es más que nada por cómo se vendieron esos productos a veces en la opinión pública, lo cual es hasta lógico que es el juego político de todos, tratar de buscar que estas cosas debiliten al partido que quieren debilitar. Después del caso de Orsi, a comienzos de este año, en la campaña, el propio MPP también denunció el uso de bots en contra de ese candidato y en su momento una investigación de otro medio indicó que de hecho hubo uso de bots a favor de Orsi en algún momento y ahora Ojeda hizo una denuncia pública al respecto. ¿Usted cree que esta ha sido una campaña sucia? Yo honestamente, en este caso Ojeda, primero, o sea, no estoy en total conocimiento de la realidad de la situación. Primero hay que ver si realmente hubo fake news y lo que se dijo en las redes, en eso que denuncia Ojeda, ¿es fake o no es fake? Si es cierto, no hay fake news, simplemente es un uso de algo real. Si es cierto que la ex señora de él dijo que ojo con Ojeda por tal y tal razón, si es cierto, no, bueno, entonces no es una fake news, es poner en público algo que es cierto. O lo del, no sé, lo de la foto esa con la señora con el leopardo en las espaldas, ¿es real? ¿Esa amistad de Ojeda no es? Si es cierto, no es fake news. Ahora, si es falso, es fake news y yo creo que hay que ser muy, muy duro con ese tema y hay que denunciar, ir hasta el fondo y buscar responsables, porque no se puede estar inventando para ensuciar a un candidato. Lo de los bots de la época de Orsi y todo, bueno, si hay algo que nosotros nunca entramos es en ese juego de agredir a nadie personalmente. Uno puede revisar mis redes y yo diría que las de Cabildo en general no hemos nunca acusado ni a Orsi en su momento ni a nadie ahora, porque entendemos que la política va por otros lados. A mí me gustaría que fuera una especie de comparación de propuestas y de programas y no de si fulanito en tal día dijo tal cosa. A mí me han preguntado 1000 veces sobre la candidata a vicepresidente del Partido Nacional, como para que yo la criticara porque en su pasado dijo o pensó o perteneció. Yo creo que acá a nadie se lo puede mirar o juzgar con esa rigidez porque no hay nadie libre como para tirar la primera piedra. Me parece que acá lo que hay que mirar es hacia dónde van, qué es lo que quiere, qué es lo que propone, qué quiere cambiar, qué opina del tema de las drogas, del tema de las deudas, del tema de la seguridad pública. Eso es lo importante, no si en el pasado apoyó tal cosa o tal otra. Vaya, se habrán los partidos tradicionales, gente que proviene del Partido Comunista, lo que sea, vaya, se habrá, y bueno, y yo creo que ya se naturalizó que pueden perfectamente cambiar. El ser humano puede estar evolucionando permanentemente. Lo importante es hacia dónde va. El uso de las fake news me parece que es algo deleznable, sucio, pero cada vez hay más tecnología. Ahora apareció esto de la inteligencia artificial. Resulta que a mí me pueden reproducir esta misma entrevista diciendo todo lo contrario de lo que estoy diciendo. Lo pueden hacer y de gente que sabe cuál es la verdad, la verdadera entrevista. Entonces es muy peligroso eso, hay que tratar de cortarlo desde el arranque. Si hay realmente falsedades en eso que se dijo y que está denunciando Ojeda, hay que ir a fondo y tratar de identificar a los responsables.
Justo esta campaña también, digamos, saliendo de la cuestión redes sociales, campaña sucia a través de redes sociales, también estuvo el caso de Paula Díaz y Romina Celeste vinculado con la denuncia Orsi. Cabildo Abierto, en lo que va de la campaña, ¿en algún momento siente que ha sufrido campaña sucia? Yo creo que hay que ver qué es campaña sucia. Si es los bots en las redes, los trolls, como le llaman en las redes, eso sí, todos los días de mí están diciendo cualquier cosa, que hice esto, que hice lo otro, fui torturador, fui colono, fui esto, fui lo otro, me han inventado cosas, me han mentido sobre mí, pero campañas de redes, algún político que no sé, que marca que yo dije tal cosa y después hice otra, pero eso es parte del juego. Yo honestamente hablar de campaña sucia no podría hablar porque tendría que estar identificando algo organizado propiamente yo. Por cierto que sí percibo una hostilidad, un envenenamiento hacia mí de cierta militancia política que no me perdonan el haber sido militar, que no me perdonan que defienda la vida y que esté en contra del aborto y que esté en contra de la eutanasia, que no me perdonan que haya salido a juntar firmas, las haya juntado y vaya a propiciar un plebiscito, que no me perdonan mis políticas o mis críticas a las políticas de seguridad. Hay gente que se radicaliza y que me transforman en cierta forma como el símbolo de lo que ellos no quieren. Entonces, eso sí ocurre. Ahora, ¿eso es campaña sucia? Campaña sucia tal vez sea algo más organizado, más orquestado. Que las hay. Ahora, yo honestamente no me quiero poner de víctima. Sí he sido hostilizado desde el primer día. Me han endilgado cosas que yo nunca hice, me han endilgado cosas que yo nunca dije, pero lo imponen en la opinión pública porque tienen los medios para imponerlo. Nosotros, los medios nuestros son escasísimos. Cuando yo tengo 1 minuto en televisión, los que quieren decir lo contrario tienen 100 minutos. Si yo tengo un club, un comité, un cabildo, los contrarios tienen 100 para difundir sus ideas, y si yo tengo acceso a un medio, los contrarios tienen 100. Entonces, muchas veces imponer una idea equivocada, tergiversada, distorsionada, de mí o de Cabildo, es fácil hacerlo porque es difícil el contrarrestarlo eso, pero no sé, campaña sucia yo para denunciarla tendría que denunciar responsables y todo, y honestamente no tengo la información clara. Percibo sí una hostilidad permanente desde el primer día aparte hacia mi persona, la percibo de grupos a los cuales realmente les molesta los planteos que nosotros hacemos, que nos metamos a veces con intereses muy fuertes que se acostumbraron a no ser tocados nunca, o que vayamos en contra de la corriente en cosas que pareciera que no se pueden discutir. Pareciera que acá el tema de ideología de género es indiscutible, ya está impuesto y tiene que ser aceptado, y el que no lo acepte lo fusilan. Bueno, yo percibo eso, que hay una hostilidad radicalizada, sobre todo contra mi figura. Eso lo percibo. Ahora, campaña sucia organizada, yo no tengo elementos para decir. Ahora voy a pasar a hacerle preguntas más vinculadas a lo que pueda pasar después de las elecciones, más de cara al futuro. Y quiero empezar, digamos, este segmento diciéndole que por un lado lo tenemos a Domenech diciendo que preferiría que Cabildo Abierto se independizara de la coalición, y a usted reconociendo que en más de una ocasión analizó abandonar el bloque. Pero por otro lado, Álvaro Delgado estuvo hace unos días en El Observador y dijo que usted es esencialmente coalicionista y que quiere que la coalición vuelva a ganar. Desde acá lo que se siente es que tiene más en común con los otros partidos, que lo que más en común tiene con los otros partidos es no querer que gane el Frente Amplio. ¿Usted cómo lo ve? Nosotros somos coalicionistas, soy coalicionista. En las últimas horas, incluso en un tuit, lo dejé bien claro que estoy dispuesto a firmar el apoyo al candidato más votado de la coalición el 27 de octubre hacia el balotaje, para no dejar ninguna duda. Por supuesto que previamente tenemos que acordar un programa común, lo cual Cabildo va a hacer sus propuestas sin poner líneas de no retorno, sin decir si esto no va, no hay coalición, no. Pero vamos a hacer nuestras propuestas y en base a la fuerza electoral que tengamos el 27 de octubre,
esa propuesta nuestra tendrá más o menos fuerza. Pero somos coalicionistas, apoyamos a la coalición. Sin lugar a dudas, nosotros hemos tenido diferencias, hemos tenido fricciones dentro de la coalición con los demás socios, visiones diferentes, en todos estos temas que acabamos de hablar, en el tema seguridad pública, parece que molestara que uno diga que estamos mal, que son inaceptables las condiciones con las que hoy se vive y que hay que hacer cambios sustanciales. En el tema del endeudamiento, bueno, hemos llegado a ir a una recolección de firmas con los escasos recursos que tenemos, hemos juntado las firmas en contra de la opinión de todos los socios y del Frente Amplio también, por supuesto. En el tema adicciones a las drogas, somos los únicos que decimos que por este camino vamos muy mal, que la juventud se está perdiendo en algo en camino sin retorno que le está haciendo muchísimo daño. En el tema del apoyo a la clase media nacional, pareciera que las políticas tienen que ir siempre por el lado de favorecer a los grandes, a los que vienen de afuera, ponerles alfombra roja a los que vienen de afuera y a los nuestros seguirles matando con el peso del Estado. Tenemos diferencias en el estímulo de los nacimientos, en ponerle límites a esas concesiones a largo plazo. Decimos que tiene que haber una venia previa del Senado. Tenemos diferencias con los socios, pero también tenemos puntos en común. No es que nos una el miedo a que venga el Frente Amplio, no es así, por lo menos en el caso de Cabildo no es así. A nosotros nos une que tenemos concepciones importantísimas en común. Nosotros defendemos la libertad del ser humano como tal vez lo más importante de todo. Defendemos a la democracia en su verdadera expresión. Condenamos regímenes como el de Venezuela, el que calificamos sin pelos en la lengua como una dictadura, sin medias tintas, como ocurre con el Frente Amplio. Defendemos que el ser humano sale adelante en la vida con el fruto de su propio esfuerzo, no de dádivas del Estado, de planes sociales cada vez mayores y creciendo, desestimulando el trabajo. Defendemos la propiedad privada como un derecho que uno se gana en la vida y que tiene derecho a dejárselo a sus hijos. Hoy están cuestionando hasta la herencia de otro lado. Bueno, las cosas grandes para nosotros es lo que nos une, esas cosas centrales. Y entendemos que en la política hay que estar siempre donde se puedan hacer los cambios, y los cambios se hacen con mayoría. Nosotros sería mucho más fácil para nosotros salirnos de la coalición y estar como un francotirador criticando todo, criticando al frente y a la coalición. Capaz que hasta electoralmente fuera más redituable ser, hoy por hoy, no tener ninguna responsabilidad y estar en la permanente crítica puede ser mucho más redituable que tener responsabilidad y exponiéndose a que se equivoque alguno de los representantes del partido, como ha pasado, y eso genera pérdida de apoyo o de adhesiones. Pero es mucho más, digamos, las coincidencias que tenemos son tan importantes que hace que estemos naturalmente en la coalición republicana. A Cabildo no lo une al resto de los socios el miedo a que gane el Frente Amplio, no es esa la realidad. A nosotros lo que nos lleva a estar en la coalición republicana es que tenemos coincidencias en las cosas esenciales, el respeto a la libertad, el respeto a la democracia en toda su extensión, el no aceptar el patoterismo de aquellos que se creen con derecho a dictar políticas, por ejemplo, en la enseñanza. En estos últimos días lo hemos visto. Nosotros no aceptamos eso, creemos que la Constitución de la República establece bien claramente quiénes son los jerarcas, quiénes tienen que disponer las cosas, las políticas de educación, de salud, de todo, y no son aquellos que se creen los representantes o los que tienen el poder de decidir. Entonces nosotros, en ese sentido, nos une a la coalición republicana una concepción de la libertad muy similar, y por eso estamos de este lado y no por otra cosa, no por miedo a nada. Bien, hace un ratito mencionaba las mayorías parlamentarias. ¿Ustedes votarían en bloque o eso dependería de la ley? Porque, digamos, de eso depende tener una mayoría parlamentaria para la coalición hoy, ¿no? De que todos los partidos estén alineados. Si en un eventual futuro gobierno, si fuéramos oposición o si fuéramos gobierno. Gobierno. En cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos, si votarían en bloque con la coalición o si eso dependería un poco de la ley presentada. No, nosotros, repito, somos coalicionistas. De estar la coalición en el gobierno,
buscaríamos la forma de aportarle a la coalición, como lo hicimos en este periodo, aportarle nuestras ideas, nuestras capacidades, digamos, ser el cable a tierra que necesita la coalición para moderar muchas de las iniciativas que a veces bueno, son realmente discutibles y que nosotros en este gobierno hemos hecho cambiar muchas leyes, las leyes principales de este gobierno, la ley de urgente consideración, las leyes de presupuesto, la ley de reforma a la seguridad social. En todas ellas Cabildo Abierto tuvo activa participación y yo creo que ese papel lo seguiríamos haciendo. Si estuviéramos en la oposición, bueno, se vería cuál sería el tema que se trate, si la propuesta que se hace es a favor de la gente, es para solucionar algunos de estos grandes temas que venimos mencionando, bueno, nosotros siempre vamos a estar dispuestos. Nuestra presencia en la política para buscar soluciones a los grandes problemas de la gente. En algún momento se planteó que se sintieron vigilados porque les pusieron subsecretarios de otros partidos en los ministerios. ¿Por qué pensar que se trata de una vigilancia y no una intención de integración entre partidos? Yo la palabra vigilancia nunca la dije, no sé si la dijo alguien de Cabildo, jamás me sentí vigilado. Lo que sí sentimos es de que a veces tenemos el titular del ministerio, pero no por ello tenemos libertad de imponer las políticas que nosotros quisiéramos en el área que se trate. Muchas veces está tan dividido todo el ministerio que en definitiva tenemos la principal figura, pero a veces cuando hay que resolver en una dirección es todo muy trabado, muy limitado y no podemos ir a fondo con lo que nosotros quisiéramos hacer, tanto en salud pública como en vivienda. Más allá de que hemos hecho mucho, se ha avanzado mucho y nuestros representantes han hecho las cosas muy bien en los dos ministerios, porque más allá de lo que se diga del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda con Irene a la cabeza hizo cambios sustanciales en muchos aspectos. Creó el plan Sueños en Obra que le permite acceder a la vivienda a la clase media pagando una cuota y después, pagando primero un alquiler y después haciendo la opción a compra, mejoró la calidad del junto, le bajó los intereses a las cooperativas, cambió los sistemas de construcción para la vivienda social, se hicieron cambios sustanciales, el plan Avanzar que para la erradicación de asentamientos irregulares ese va a ser el paso más grande dado en los últimos años en esa materia. Todo eso se implementó en un Ministerio de Vivienda donde Cabildo Abierto tiene el ministro y nada más, digamos, y poca cosa más. En cambio, nosotros decimos que sería bueno que en un futuro, bueno, los ministerios, el ministerio, así sea, de salud, bueno, lo tiene tal partido que es el que en definitiva implementa las políticas y no tenga esas limitaciones. Nunca hablé del término vigilancia que podría, por lo menos, sugerir otras implicancias. En otra entrevista dijo que aprendió mucho de las formas de la política, que casi todo es producto de conversaciones y negociaciones, pero que muchas veces uno descubre o falsedades o que hay promesas que no se cumplen directamente. ¿Cuándo le ha sucedido eso? ¿Cuándo? ¿Le ha sucedido eso? En más de una ocasión hemos conversado temas y después resulta que no se cumple lo que se prometió, lo que se dijo que se iba a hacer. Yo voy a poner un ejemplo porque fue público, porque después no quiero entrar, tengo una docena de temas, algunos más importantes que el que voy a mencionar, pero el de la famosa ley de medios que se aprobó hace poco. Cabildo Abierto tiene varias reticencias, digamos, de lo que se aprobó. No está muy de acuerdo con algunas partes de esa ley. Pero al final dijo, bueno, la vamos a votar, pero pedimos que se incluya un artículo que establezca que la comunicación política sea veraz, equilibrada, imparcial. Bueno, básicamente decía eso el artículo, sin poner sanciones, ni órgano controlador, ni nada por el estilo. Se nos dijo que sí, para que votáramos la ley. Votamos la ley y después que la votamos, vetaron el artículo. Bueno, ¿cómo se puede calificar eso? Yo creo que ahí hubo un incumplimiento claro de lo hablado. Lo pongo como un ejemplo. Y por supuesto lo vetaron con el aplauso de todos, porque todo el mundo centró su ataque a la ley de medios en el artículo que propuso Cabildo Abierto, ignorando los artículos que realmente eran importantes en la ley de medios, que algunos de ellos nosotros no estábamos totalmente de acuerdo. Pero lo menciono esto como un ejemplo de esos incumplimientos de palabras
o de compromisos que han habido no menos de una decena en este periodo. Bien, ahora voy a pasar a algunos temas puntuales del programa. Uno de los puntos que plantea Cabildo Abierto en su programa es retomar la vigencia de la ley de caducidad. Sobre eso ya le han remarcado en otras entrevistas que haría que queden libres personas que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Usted respondió que hay muchas de esas personas que están sufriendo venganza y no justicia. ¿Quiénes son esas personas? No voy a dar nombres, pero hay muchos presos hoy que están presos por haber estado dentro de la institución cuando pasó tal o cual cosa que no tiene nada que ver con los hechos, al menos es lo que hay convicción generalizada, que sin tener nada que ver ante una mera denuncia terminan presos. Que hay venganza y no justicia en este tema no hay ninguna duda, y lo hemos dicho desde el primer día, no lo estamos diciendo ahora, lo hemos dicho desde el primer día. Es más, yo lo he dicho estando en actividad y fue la causal por la cual fui cesado, que acá hay una venganza y no hay justicia para muchísima gente. Eso es clarísimo. Por otro lado, los militares presos por estos temas ya llevan 18 años presos. Ningún guerrillero tuvo preso 18 años, ¿no? Es decir, eso es otro elemento a tenerlo en cuenta. Y en tercer lugar, acá ha habido un pronunciamiento popular, no una, dos veces, para restablecer una ley que sea, o sea, para mantener firme una ley, la llamada ley de caducidad. Es la única ley de las 20.000 y pico que integra nuestro ordenamiento jurídico desde la independencia hasta el día de hoy, la única ley que fue dos veces ratificada por el pueblo uruguayo y sin embargo con una mayoría de un legislador se la dejó sin efecto. Pues nosotros decimos, vamos a respetar la voluntad del pueblo uruguayo, vamos a restablecer esa ley que el pueblo uruguayo dos veces dejó ratificada. Eso es lo que nosotros decimos, estamos convencidos de que nos asiste la razón. Bien, también han hablado tanto usted como Quintana de que son un partido pro vida, ya lo ha mencionado en esta entrevista, y que entienden que hay algunos valores cristianos, justamente como la defensa de la vida, que en Uruguay se han perdido. ¿No cree que podría jugarle en contra decir eso en un país laico? Bueno, decir valores cristianos no es hablar de religión. Los valores cristianos están implícitas en nuestra primera Constitución. Los valores cristianos eran los que regían todas las acciones del general Artigas mientras fue jefe de los orientales. Hablar de valores cristianos es hablar de la base del derecho romano, de la base del derecho que hoy nos está rigiendo a nosotros. O sea, el no robar, el no matar, todo eso son valores cristianos que se han incorporado a nuestros códigos, a nuestras leyes desde el principio. Hablar de eso no es hablar de religión. Acá no estamos diciendo vayan a la iglesia a rezar, no lo estamos diciendo mantener o defender esos valores cristianos que se han ido perdiendo, que a medida que se pierde cada vez más se va imponiendo una suerte de ley de la selva, donde el más fuerte hace lo que quiere porque no tiene ningún freno moral. Bueno, ese freno moral se puede llamar también valores cristianos. No quiere decir que se tenga que profesar ninguna fe cristiana, pero los valores cristianos están en la base del nacimiento de nuestro país sin que nadie los haya cuestionado nunca. Entonces el decir eso, cuando agarran para el lado de la religión, yo creo que simplemente lo que buscan es elementos para desvirtuar ese mensaje, pero yo creo que significa lo que estamos diciendo, recuperar lo que fue la base de nuestra sociedad, el respeto a las normas de convivencia, el respeto a la gente mayor, a los ancianos, el respeto a los débiles, la sensibilidad por los frágiles. La sensibilidad de Artigas por los frágiles era profundamente cristiana, pero no era un tema religioso. Entonces yo pregunto qué es lo malo de decir eso. Usted ha hecho referencia a que Uruguay tiene un tema demográfico, se sabe por los censos que muere más gente de la que nace en Uruguay, y también ha hablado de los beneficios que tiene ser pro vida también para la demografía. Entonces yo le quiero preguntar, ¿ser pro vida tiene que ver con un tema de valores o también tiene que ver con la utilidad que pueda tener para Uruguay y la de su población? Primero que nada es un tema de valores, claro que sí. Defender la vida yo creo que es
lo primero, lo esencial. Nosotros estamos convencidos que lo que hay dentro del vientre de una madre no es una cosa, es una vida humana. Pero no es que estemos convencidos, está científicamente demostrado, biológicamente demostrado que es una vida diferente, no es parte del cuerpo de la madre, está dentro del cuerpo, pero no es parte del cuerpo, es una vida diferente. Así lo dijo Tabaré Vázquez cuando vetó la ley de aborto en su primer gobierno. La biología no deja dudas, entonces defender eso primero que nada es un valor. Estamos en contra de que se termine con una vida humana. Estamos en contra de eso. Acá en esta sociedad hay gente que le preocupa más la vida de un animal que esa vida humana que está en el vientre de la madre. Y nosotros creemos que eso es una aberración en el fondo. Estamos en contra de eso. Que además de eso tenemos el problema demográfico, o sea, estamos justificando y estimulando la pérdida de vidas humanas en el vientre de su madre cuando el país necesita tener muchísimos más nacimientos porque tiene un problema demográfico gravísimo que se va acentuando a lo largo del tiempo y que nos genera varias incertidumbres sobre el futuro. Por supuesto que además está ese problema, pero lo esencial es la defensa de la vida en el vientre de la madre. Pasando un poquito al tema de seguridad, a mediados de agosto propusieron declarar 120 días de emergencia nacional y a tomar otras acciones. Ha dicho que Martinelli no le respondió nada al respecto, y siendo una de sus propuestas más fuertes, la de seguridad, ¿cómo cree que podrá gobernar con una coalición que no le responde a sus propuestas ni siquiera siendo gobierno en este momento? Bueno, claramente en esta administración hubo una suerte de reparto de responsabilidades. A Cabildo Abierto le tocó participar en otros ministerios y no le tocó participar en el Ministerio del Interior, como no participamos en el Ministerio de Economía o en otros ministerios, de Ganadería, no hemos participado. Es decir, en el de Interior no nos tocó participar. Igual hicimos propuestas, lealmente fuimos. Personalmente le entregué a los distintos ministros por escrito las propuestas de Cabildo Abierto. Nuestro equipo asesor en seguridad, que por lejos es el más experiente, el que lleva décadas trabajando en el territorio, elaboró documentos muy sustanciosos y se los entregó al Ministerio del Interior, y sobre todo cuando fue convocado al Ministerio de los distintos partidos. Es decir, que Cabildo Abierto tiene propuestas claras. No tuvimos participación en esta administración. El Ministerio del Interior lo manejaron blancos y colorados. El ministro fue siempre blanco, su secretario era colorado, después el principal asesor del Ministerio del Interior es el principal asesor del Partido Colorado. Es decir, hubo claramente una coparticipación blanca y colorada en el Ministerio del Interior, pero no participó Cabildo Abierto. Nosotros en un futuro vamos a seguir proponiendo. Aspiramos a que nuestras propuestas sean implementadas de una vez por todas. Estamos convencidos que tarde o temprano se va a ir al trabajo obligatorio de los presos, aunque hoy no se quiera, que tarde o temprano se va a sacar a los principales o los más peligrosos delincuentes que están en las cárceles, se los va a poner en una cárcel especial de máxima seguridad con condiciones de aislamiento estrictas, que tarde o temprano se va a blindar la frontera con todos los recursos que hay que darle, escáner, drones, radares, etcétera, todo lo que se necesita para controlar bien una frontera y que no esté ingresando cualquier cosa al país, que tarde o temprano se va a potenciar a la comisaría de barrio para que haya presencia junto a los vecinos, para que haya dominio territorial, que tarde o temprano se van a implementar las políticas o las comisarías de alto impacto de las que nosotros hablamos. Se van a recuperar las vacantes del Ministerio del Interior, que por centenares están en otras reparticiones públicas. O sea, esa batería de medidas que nosotros proponemos, tarde o temprano se van a implementar, esté o no esté Cabildo en la conducción del Ministerio del Interior, porque son de sentido común, son lógicas y se van a terminar implementando. Podrá demorarse 1 año, 2, 3, pero se van a terminar implementando. Delgado ha dicho en este mismo ciclo de entrevistas que el ministro del Interior es un ministro esencialmente político. ¿Comparte su opinión? ¿Debería ser así o debería ser una persona especializada en seguridad? Yo pienso que es un ministerio que tiene un alto componente político, por lo que significa la presencia policial en todo el país, por lo que significa, por ejemplo, en el acto electoral, la responsabilidad de organizar el acto electoral. El próximo 27 de octubre el Ministerio del Interior es protagonista
No cabe duda que es un ministerio esencialmente político. Era llamado antaño el Ministerio de Gobierno, era el que manejaba, era prácticamente la mano derecha del presidente, era el ministro del Interior o de Gobierno. Pero también tiene un alto componente técnico para poder implementar las políticas de seguridad en forma apropiada. Cuando se desconoce muchas veces las realidades con las que se trata, se cometen errores. Yo pienso que el arte está en saber combinar las dos cosas, lo político con lo técnico. Hay asesores, hay gente que puede perfectamente aportar lo técnico y hay gente que puede aportar lo político, el ministro puede aportar lo político, pero tener siempre esos asesores que le lleven adelante la implementación de estas políticas que nosotros hablamos. Quiero pasar al tema plebiscitos, y después de eso ya terminamos. El que Cabildo Abierto había propuesto, el de la deuda justa, no llegará a las urnas. ¿Insistirá Cabildo Abierto con este tema desde el Parlamento o toma el hecho de que el plebiscito no llegue a las urnas como un mensaje para dejarlo de lado un tiempo? ¿Cómo que no llega a las urnas? El de plebiscito llega a las urnas. Las firmas fueron presentadas el 7 de octubre, es decir, no fueron presentadas a tiempo para que sean plebiscitados en este próximo plebiscito, en estas próximas elecciones del 27 de octubre. Pero las firmas fueron presentadas, hoy están en la Corte Electoral para su validación. Cuando la Corte las valide, nosotros estamos convencidos de que van a estar porque hemos hecho un descarte propio muy exhaustivo. Lo único que queda ahora es cotejar que las firmas coincidan. Presentamos 323.000 firmas, 47.000 más de las necesarias. Por lo tanto, estamos convencidos que se van a validar y va a haber plebiscito y, de acuerdo a lo que marca la Constitución, será en las elecciones departamentales de mayo del año que viene. O sea que el plebiscito por la deuda justa y contra la usura es una realidad y fue fruto del esfuerzo casi en solitario de Cabildo Abierto, que con su militancia y sus escasos recursos a lo largo de 13 meses logró juntar esas firmas. Los otros plebiscitos, los dos que sí se van a votar el próximo 27, nosotros estamos a favor del plebiscito por los allanamientos nocturnos, con ciertas consideraciones que las hemos hecho saber desde el primer día, ciertas condiciones que hemos hecho que los candidatos por la coalición firmaran un documento en ese sentido. Queremos que un grupo especializado de la policía sea el que actúe y no cualquier policía en ese allanamiento nocturno y que esté presente en el lugar el juez. El juez tiene que darle mayores garantías a todas las partes y además esto puede oficiar de una limitante para que no haya allanamientos nocturnos por cosas muy menores. Ese equipo de la policía que hablaba, además, equipado adecuadamente para actuar de noche. Hoy hay tecnología para que ese operativo nocturno tenga casi que las mismas condiciones que si fuera de día. Con esas condiciones estamos apoyando ese sí, el sí amarillo, el sí de los allanamientos nocturnos. No apoyamos el sí blanco, el sí de la seguridad social, porque entendemos que es un salto al vacío, que no están medidas las consecuencias y que puede generar grandes perjuicios a la economía en general, sobre todo a los trabajadores. Puede significar su aprobación que se pierdan miles de puestos de trabajo y el Uruguay justamente es lo que no le hace bien, perder puestos de trabajo. Entonces entendemos, y esto lo dicen todos los economistas, incluidos los economistas frente amplistas, dicen lo mismo, ¿no? Entonces, si sabemos que eso va a ocurrir y que va a ser negativo para el país, por esa razón nosotros no apoyamos el sí blanco. Muchos economistas justamente han planteado que si se aprueba el plebiscito de seguridad social, gran parte de las promesas de campaña tendrían que ser pospuestas para solucionar la crisis que esto traería. ¿Qué promesas dejaría de lado usted en un caso como este para trabajar justamente en llevar adelante la crisis que podría traer el plebiscito? Nosotros hemos hecho, más que promesas de campaña, propuestas de soluciones a los grandes temas del país. En general es muy poco los recursos que necesitaremos para ello. Hay muchas cosas que son de sentido común. Podríamos hablar, cuando hablamos de materia de seguridad pública, la incorporación de tecnología que tiene su costo. Yo creo que sí o sí va a haber que hacerla, se apruebe o no se apruebe el plebiscito, porque vamos a perder mucho más si seguimos sin controlar nuestras fronteras, nuestro espacio aéreo, nuestro mar territorial.
yo pienso que va a haber que implementarlo igual. Después las políticas de adicciones a las drogas, las políticas de endeudamiento, las políticas de apoyo a la clase media nacional, no significan gastos específicos, o sea que yo no dejaría de lado ninguna de esas propuestas, se apruebe o no se apruebe. Lo que claramente va a pasar de aprobarse es que va a haber que poner una mayor carga impositiva para poder cumplir con las obligaciones desde el Estado, y eso va a significar una retracción en la economía, pérdidas de puestos de trabajo en forma casi que inmediata. Entonces eso es lo negativo. Y bueno, en definitiva va a haber que hacer políticas para tratar de paliar esa situación. Se va simplemente a complicar tremendamente el panorama económico en el Uruguay, y esto lo ven todos los que opinan de economía, los que saben de economía. No lo ven los que no quieren. Pero una vez más, el PIT-CNT, que es el que promueve esto, está actuando de espaldas a los trabajadores porque va a generar pérdidas de puestos de trabajo. Es el mismo PIT-CNT que nunca hizo nada contra la usura que sufren los trabajadores. Nunca hubo en este país un paro general contra la usura. Nunca hubo una huelga, un paro parcial, nunca hubo una marchita contra la usura, un cartelito el 1 de mayo que diga no a la usura. Nunca hubo, nunca. Pareciera que esas quitas tremendas que le hacen a los trabajadores, los usureros, al PIT-CNT nunca le molestó, como no le molesta ahora en su propuesta que se pierdan miles de puestos de trabajo. Yo creo que en el fondo hay una gran hipocresía en todo esto. Guido, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes y como siempre estamos a disposición. Gracias.